Los libros son más que páginas y palabras, son puertas que se abren a mundos nuevos. Son voces que nos acompañan y nos ayudan a entender lo que sentimos y lo que soñamos en muchas ocasiones. Cuando un niño descubre la lectura, no solo aprende a reconocer las letras como tal, aprende a imaginar, a preguntar, a crear y a mirar la vida con otros ojos. Y cuando una familia se acerca con libros a sus hijos, le regala un tiempo de unión, de vínculo, de cariño y de descubrimiento compartido. Hoy, en Creciendo Juntos, hablaremos de ese poder de transformar con la lectura infantil. Por eso nos acompaña Guadalupe Castellanos, escritora, editora y promotora cultural, que ha dedicado gran parte de su vida a crear y difundir historias para la niñez salvadoreña. Con ella, justamente, vamos a explorar cómo los libros pueden convertirse en aliados en el crecimiento de los niños y cómo cada historia puede tener esa semilla para florecer en un desarrollo integral. Ella cuenta con un máster en educación y docencia y pues justamente con el apoyo y colaboración de UNICEF, y ha tenido la oportunidad de estudiar su preparación y tener la educación parvularia en la Universidad Centroamericana, ha estudiado en la Universidad Evangélica de El Salvador y ha tenido la oportunidad de implementar y apoyar la lectura infantil acá en El Salvador, y justamente es de lo que vamos a hablar: cómo la educación, cómo la preparación y cómo la lectura infantil puede llegar a tener un gran cambio e impacto para los niños, y no solamente acá en El Salvador, sino en todo el mundo. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Yo me siento súper feliz de estar hablando de lo que más me gusta, que son los libros. Es algo que siempre que uno tiene este tema que tanto le gusta, que tanto le involucra, hasta le cambia la mirada a uno. ¿Por Sí. qué usted decide eh, irse en esta parte de la lectura infantil? ¿Así inició realmente su carrera profesional? Todo parte de la familia, ¿no? Porque me gustó siempre leer, porque siempre vi a mi papá y a mi mamá leer. Y pues cuando tú lees se te abre, como bien lo dijiste, se te abre todo un mundo en tu mente. Y luego me dediqué a la docencia, estudié educación parvularia y luego la licenciatura. Y claro, ya cuando entras al mundo de los niños y Sí, tienes que leerles historias a diario, pues te claro. vas empapando de ese mundo, ¿no? Ajá. ¿Y hay algo que le haya motivado como tal a escribir para los niños? ¿Hay algo que usted diga, sí, bien dice que por la docencia, porque está la necesidad, pero ¿en qué momento surge y tener esa necesidad de poder expresarlo? Realmente surge de que a diario yo leía muchas historias que venían de otros países. Ajá, Y en esa época, ahora ya no, gracias a Dios, no teníamos mucha literatura escrita por salvadoreños. sí, Y de pronto un niño me preguntó, estábamos haciendo una campaña de reciclaje y un niño me preguntó que qué pasaba con las latas después de que ellos la dejaban en la caja, ¿no? Donde estábamos recogiéndola. sí, Y dije yo, bueno, esa es una pregunta muy interesante y yo quisiera poder explicarles a ellos el mundo del reciclaje. Y me fui a la biblioteca a buscar y buscar y buscar y no encontraba nada para niños para explicarlo. Entonces de ahí surge mi primer libro. ok, Entonces empiezo a escribir más que todo para mis alumnitos, ¿no? sí. Ujú. Y ahí es donde vemos el interés y que hablábamos unos minutos antes, el interés y la conciencia que se puede tener por parte de los profesores en el compromiso que se tiene con los alumnos, porque son los primeros años. Y si uno desde los primeros años está tratando de implementar conocimientos positivos, buenos, que abonen, pues una semilla que le va a quedar para toda la vida. ¿Por qué ese compromiso con su carrera y con los niños en este caso? Bueno, es que tiene que haber una vocación realmente. Ujú, Y yo admiro muchísimo a las maestras de parvularia porque en general yo te podría decir que tienen ese entusiasmo y esa dedicación y esa vocación. sí, O sea, para trabajar con niños pequeños hay que tener esa vocación y ese deseo de sembrar en ellos, aunque también lo bonito de trabajar con niños pequeños es
cuando ellos van descubriendo las cosas, tú les ves el brillo en los ojos. Sí, que lo Y ves, disfrutan. no, y que cuando descubren algo es como que hasta se les hacen los ojos más Sí. grandes. Y esos momentitos son los que te alimentan a Ujú. diario. Ok. Pero en general, la maestra de parvularia es una persona muy dedicada. Yo las admiro mucho y hace poco tuve la Ujú. oportunidad de ver a un grupo en una reunión de los CAPI Sí, y admirada. Yo dije, no, 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 o sea, estamos por las nubes porque tienen mucho entusiasmo, son claro. muy alegres, cantan, bailan, no les importa quién las está viendo y me quedé pensando, wow, o sea, eso es lo que necesita más el Ujú. mundo de ahora, ¿no? Sí, y esa interacción, esa participación en espacios sociales y que se están implementando desde los niños, desde que están en su primera infancia, pues es fundamental. Me comentaba el brillo en los ojos de los niños cuando están descubriendo o contándole una historia nueva, pero me gustaría que me comentara o recordáramos juntos si usted tiene algún libro en particular o alguna historia que le hayan contado cuando usted estaba pequeña, cuando era una niña. Ah, bueno, y yo a mi hermana siempre le digo que le agradezco mucho su paciencia y dedicación conmigo. Sí. Antes de que yo aprendiera a leer, me encantaba un cuento que se llama Un ojito, dos ojitos y tres ojitos. Ajá. Es cuento de hadas. Ok. Y ella me lo leía con tanta dedicación y yo le volví a decir, léemelo. Y al día siguiente, volvémelo a leer y volver. Hasta que aprendí a leer, obviamente fue de las primeras cosas a las que yo recurrí y dije, hoy sí lo voy a poder leer yo. Claro. Y lo guardo con mucho cariño. Y cuando nos vemos, recordamos el famoso cuento. Sí, y Sí, eso crean vínculos. claro. Eso se va fortaleciendo, bueno, todas las veces que él iba leyendo el libro, se iba fortaleciendo más ese vínculo a través de la lectura. ¿Cómo se puede tener ese acercamiento por parte de los padres para involucrarlos con sus hijos? Pues es que eso es bien, bien fácil realmente, porque es lo que siempre recomiendan, que al final del día se le lea un cuento a un niño. Claro. Pero no es el hecho de leerle el cuento, es el hecho de ponerlo en tu regazo, de apapacharte en la cama con él, de ver las ilustraciones, de escucharlos y de irles leyendo el cuento. En ese momento lo que queremos más bien es justamente fomentar el vínculo Sí, más que la lectura. O sea, no es momento como para que el niño lea, claro. sino que si ya sabe leer, no es momento para decirle, a ver, léeme tú, Ujú. sino que es momento para que él escuche entonación, eh, puedes hacerle voces, Sí, puedes cambiar los personajes y sobre todo crear ese vínculo padre con hijo, sí. ¿verdad? Que es tan importante, porque los papás pasamos toda la vida ocupados, Ujú. pero ese momento, ese espacio tiene que siempre darse. Hace poco, eso me recordó que hace poco estuve con mi sobrina, que yo siempre le comento en mis episodios. En esa ocasión, en esta ocasión fue porque ella quería que contáramos historias. Salió de ella que por qué no contábamos historias. Mi sobrina tiene 3 años, pero habla, se incentivó y desde bien pequeña que pues se expresara, ¿no? Entonces ella quería que contáramos historias. Ella contó la primera, había otra persona que contó la segunda y me dijo, hoy contá la voz, contá otra historia, me dijo. Y dentro de la historia, lo que yo hice fue que ella era un personaje, la otra persona era un Ay, personaje y no. yo era otro personaje. Entonces, por ejemplo, ella se llama Isabela. Entonces, yo le agregué Isabela Flor, que se llamaba, o le agregué Ajá. un nombre. No era ella, pero se parecía a su nombre. Ujú. Entonces, cuando dije Isabela Flor, ¡ah! Como mi nombre, dijo. Entonces, me gustó porque yo causé o sea, lo que yo quería era esa impresión de, primero, que ella viera que había un personaje que le involucraba. Después fui desarrollando la historia y cómo giraba alrededor de la historia ella, las dos personas que estábamos, y cómo finalizaba. Entonces, creo que estos momentos de creatividad y de espacios, porque en todo el momento que le conté la historia, la atención fue Sí, claro. al 100, ¿no? Porque quería saber Sí. qué pasaba con Isabela de la Ajá. historia. Ajá. Porque cuando yo le decía, Isabela hizo esto, y le preguntaba a quién estaba con ella, ¿y será que yo también podría hacer eso? Así como en murmullo, ¿no? Entonces, uno disfruta esos momentos. ¿Cómo logramos, por ejemplo, padres
tíos, o familiares en general, poder romper a veces esta barrera de la seriedad del adulto, porque a veces el adulto, como bien dice, pasamos ocupados y el momento del niño, no, espérame, ya vamos, o sí, te lo voy a contar, pero solo lee el cuento y ya. ¿Cómo podemos romper esa barrera desde la literatura para crear esos vínculos más fuertes y ser no solamente esa rigidez que pueda tener un adulto? Lo que pasa es que siento yo que esa pregunta es como bien ambigua porque las personas pueden y deben Ujú. romper esa rigidez conscientemente, ¿no? Ok, Pero también cuando estás cerca de un niño, a ti te pasa, cuando estás cerca de tu sobrina, o sea, toda barrera se te cae, o claro. sea, entonces no es como que yo te pueda decir qué hacer, Ajá. sino que simplemente es que uno tiene que aprender a disfrutar el Ok, momento, la ok. familia, ¿De acuerdo? porque estamos muy inmersos en un quehacer diario que nos lleva y nos trae, pero se nos olvida la esencia y la esencia es mi familia, el tiempo con mis hijos, el tiempo con mi familia y tiempo de calidad. Excelente. Y le hace, entre paréntesis, tiempo sin celular. Sí, creo que podemos tomar ese punto, cómo estos tiempos sociales se ven involucrados o la tecnología en muchas ocasiones puede, no sé si la palabra adecuada sería arruinarlos o desgastarlos, no lo sé, porque al final hablábamos el tema de cuando vamos a comer. Ujú. En muchas ocasiones todos estamos ya en nuestro puesto donde comúnmente pueda comer la familia o compartimos ese espacio social tradicional, pero a veces pues los dispositivos están en la mesa, ¿no? ¿Qué ocurre o qué está pasando cuando no le damos la importancia a este espacio social más que con el dispositivo como tal? Pues mira, yo experta no soy, pero sí soy muy observadora y me preocupa mucho cuando veo familias en los restaurantes, por ejemplo, comiendo y el niño está con un iPad Ujú, y no hay interacción. ujú, Entonces se están perdiendo las reglas sociales, se está perdiendo el tiempo de espera, porque por ejemplo ahorita que yo hablo, tú esperas y estás en silencio. claro. Entonces esa parte se está perdiendo y sobre todo se está perdiendo esa conexión Ujú, con los familiares, ¿no? Siento yo que sí es importante volver. O sea, no está mal que tengamos dispositivos, claro. pero sí el adulto, por ser adulto, tiene que estar consciente de que, de que no siempre tiene que tener celular. De Y sobre acuerdo. todo al niño, pues hay que darle libros porque eso es lo que le va a alimentar eh, el alma, lo hablábamos fuera de cámara, le va a alimentar también sus emociones, lo va a hacer una persona empática, porque cuando tú lees te pones como en los zapatos del protagonista y Claro. entonces sufres, así como tu sobrina estaba Sí, sufriendo con ¿qué va a Isabela y no pasar? sé qué Dice. más te inventaste ahí. Entonces también te conecta neuronas. Ujú, O sea, la lectura, ya hay mucho estudio en que está comprobado que las neuronas, las conexiones neuronales crecen en el momento en que tú estás leyendo. O sea, te vas volviendo cada vez más crítico, más claro. creativo. O sea, tu mente crece. Ujú, Y estamos perdiendo todo eso porque estamos olvidando que el libro es parte importante de la familia, tiene que estar en todos los hogares. Yo no te digo que compres muchos libros y gastes todo tu sueldo en libros, pero sí puedes ir a las bibliotecas a prestar libros, puedes hacer intercambios con los amigos de sí, tus hijos o simplemente los puedes crear tú. Por ejemplo, yo con mi hijo mayor, que ya está grande, sí. de pequeño yo recortaba, por ejemplo, todos los objetos rojos de revistas y del periódico y cosas así, las pegaba y para enseñarle los colores. Entonces le decía rojo, pelota roja, vocabulario, ¿verdad? Claro, Sillón rojo. Y era simplemente páginas de papel bond con recortes. de acuerdo. Entonces eso le sirve al niño. O por último, que tu sobrina probalo, que se Sí. invente la historia. Ujú, Tú se la escribes como te la va narrando y luego ella la dibuja. ajá. Entonces ya al final eso se convierte en un libro. O Genial. sea, hay muchas estrategias Eso. para los maestros. Por ejemplo, si cada niño dibuja una parte de la historia y luego se convierte en un libro, o por ejemplo,
¿qué hiciste en vacaciones? Ujú. Y cada niño dibuja y escribe lo que hizo en vacaciones y lo pones como un libro y luego lo pone al alcance de ellos. Sí, Entonces ellos, esos libros son los mejores, ok. porque entonces dicen, ay, aquí fue cuando Pedrito, ¿verdad? Se fue Sí, al mar, no sé. claro. Y aparte que cada niño se va identificando con, están esperando el momento de cuándo va a salir mi parte de la Ajá, sí, historia, ¿no? sí, Entonces, sí. yo recuerdo eso que lo hicimos. Anotábamos, no sé si fue de vacaciones, de que uno siente bien largas las vacaciones Sí, cuando estás cuando chiquito, está sí. Sí. chiquito. Entonces yo recuerdo que regresábamos en enero y nos pidieron que en un papel pusiéramos alguna actividad que disfrutamos en vacaciones. Todas las se recogieron y ahí se contó una historia. Entonces Ah, mira. y es justamente eso, como la memoria también se trabajó porque a mí me quedó y todavía hasta la fecha lo recuerdo. Entonces son herramientas prácticas que podemos implementar no solamente en casa, sino también en los centros educativos. Por eso hoy estamos hablando con Guadalupe Castellanos sobre la literatura infantil y cómo puede sumar al desarrollo de la primera infancia y cómo esta preparación no solamente por parte de los padres, sino de los docentes puede llevarnos a que el niño se desarrolle de manera en la parte emocional, en la parte del preguntarse por qué, de descubrir sobre todo en este aspecto tan importante. Recordemos que no solamente Guadalupe, hablamos de la parte digital de las tablets, porque puede que nos digan, realmente sí, puede que yo le dé mi tablet al niño para que esté ahí un rato, pero y que lea, pero y está bien, de un uso adecuado, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo vemos la importancia de tener un libro físico? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué sí deberíamos de tomarlo en cuenta o a partir de qué edad Ujú. podría ya utilizarse? Sí, sí, yo creería que hablando de primera infancia, como de los 0 a los 7, 8 años, Sí. lo mejor es el libro físico. Ujú, La razón es que el niño, cuando se está desarrollando, aprende a través de los sentidos, del tacto, la vista, el olfato. Entonces necesita tocar, necesita el objeto concreto para poder aprender. ujú. Entonces, o sea, mucha gente dice, no, pero ese libro le va a servir, lo agarra de juguete. No es que lo agarre de juguete, es que Sí, obviamente, no sé si te acordás de tu sobrina, seguimos tocando aquí a la sí, sí, sobrina, sí. pero lo primero que hacen los niños es tirar las cosas. Ujú. Ok. Y es porque está explorando. O sea, está bien que tire libros y para eso está, los libros para los niños pequeños son acartonados, o sea, son Sí, resistentes, son fuertes. exacto. Entonces no pasa nada con que lo tire, solo está explorando y luego después se dedica a las ilustraciones, que también son bien importantes en la literatura infantil, el tipo de ilustración que se use. Hablemos de eso, profundicemos en el tema de las ilustraciones, porque en muchas ocasiones puede ser este gancho, este atractivo para los niños en la parte de la portada del libro, pero cada ilustración va adecuada según la edad del Ah, niño. sí, sí, Eh, sí, ¿Cómo sí, esto, cómo podemos, bueno, primero ahora se identifica porque dice la edad, ¿no? sí, claro. Pero ¿cuál es la adecuado para el niño? ¿Hay una edad en la que el niño puede leer esto o cómo se identifica? Bueno, primero vamos a hablar de las ilustraciones. Por ejemplo, cuando son los niños muy pequeños, Ujú. lo mejor es que la ilustración sea sencilla y de cosas afines. Ok. Si te has fijado, a los niños les gusta bastante los animales, los perritos, los gatitos, porque los tienen cercanos, ¿no? Sí. Y pues, no sé, hay libritos con vocabulario, que la taza, que el plato, que el cuchillo, el tenedor. Entonces, esas cosas, ellos las identifican y es sencillo, o sea, está solo el perrito. Es como cuando, a ver, voy a ordenar bien. Ajá. Las imágenes también son un lenguaje. Sí. Entonces, de la misma manera que a veces solo hay una palabra en un libro y dice papá, Ujú. y hay un papá, de la misma manera se va complicando el lenguaje escrito y el lenguaje visual. Entonces,
tú le pones solo algo sencillo al niño pequeño porque eso es lo que él puede leer Ok. en imágenes. Sí, sí. Pero ya luego tú lo vas complicando y ya va el fondo, no sé, las montañas, las flores, Sí, las más detalles, nubes. más elementos. Son más elementos porque él ya puede ir leyendo más elementos. Porque tengo una amiga que es ilustradora que me encanta esto que me dijo hace un tiempo atrás, que el niño lo primero que lee es el rostro de su mamá. Me pareció genialísimo porque Sí. también, o sea, el niño bien sabe cuando la mamá está enojada, sin Sí, palabras, sin decirle o nada. bien sabe cuando la mamá está asustada, cuando Eso está está. preocupada. O sea, aprendemos a leer a las personas, es lo Claro. primero. Sí, Y luego aprendemos a leer imágenes ilustradas claro. y por último estamos aprendiendo a leer Sí, palabras. sí. Entonces es súper importante que vaya como adecuado así, ¿verdad? Por edad. De acuerdo. Y luego hablemos de que no hay una... Los libros dicen, por ejemplo, este libro está para 6 a 8 años. Generalmente son 2 o 3 años lo que ponen de margen los editores, pero hay una edad cronológica, que es la edad que yo tengo, y hay una edad lectora, que es la capacidad que yo tengo para leer. De acuerdo. Entonces, muchos niños, el libro dice de 6 a 8 años, pero ellos ya están leyendo libros de capítulo porque le han estimulado la lectura, ¿no? Ujú. O puede darse lo contrario, puede ser que sea un libro de 6 a 8 años, pero que como sea un niño que se le ha leído poco Sí, y se le ha expuesto poco a la lectura, pues todavía lo vea lo abren y te dicen, ay, no, esto tiene muchas sí, letras. puede aparecer Lo puede frustrar. eso, Ujú, exacto. sí. Y aquí podemos entrar en el tema de cómo lograr que la lectura sea vista como un juego y no como una obligación en los primeros años. ¿Está bien este sentido? Sí, sí. Por eso es que también hay mucho libro infantil que tiene retahilas, que son aquellas que van sumando algo. Sí, Como no sé si tú alguna vez cantaste aquella canción de Hay una mosca parada en la sí, pared sí, y sí. entonces va Y va sumando una cosa y otra sumando. cosa Ah, sí, y los niños se divierten. Bueno, y es que literatura infantil no es solo el libro en sí. Literatura infantil es la nana que le canta a la mamá para dormir. Literatura infantil son las adivinanzas, los chistes. sí. Los chistes son literatura. Y la gente dice, ¿qué? ¿Qué? Sí, porque estás jugando las bombas. La ¿Te acuerdas bomba, de las sí, bombas? sí, sí. Y entonces dice, bomba, bomba, cohete, cohete, faltan un cuarto para las Sí. 7. Y todos los niños dicen, bomba. Ajá, Entonces, ese juego es importante porque el niño aprende jugando. genial. Y bueno, yo creo que los adultos también. Sí, Lo que pasa es que se nos olvida. y de hecho hoy que trae a memoria lo de las bombas, los cuentos o los chistes, de hecho que involucraba momentos o espacios sociales, porque era forma de entretenerse, ¿no? Pero uno memorizaba o se aprendía esto. Entonces venía, por ejemplo, yo recuerdo a mi tío Carlos, que era el creativo, ¿verdad?, de la familia, que él siempre llegaba, esperábamos los fines de semana, porque él llegaba con un cuento, con un chiste o con una bomba genial, ¿vea? Para Ajá, aprendérsela. ajá. Entonces uno, como todos los sobrinos, esperando a que llegara la tarde del domingo para compartirlo, ¿no? Entonces, y de hecho nos reunía y todos ahí, yo me recuerdo bien de mis primos sentados todos ahí pendientes a ver qué nos contaba. Y eso de alguna manera son parte de ir introduciendo a los niños en el interés, ¿no? De cómo lo aprende, porque yo recuerdo y yo decía, ¿cómo mi tío se aprende esto, no? Ujú. Pero me imagino que los leía, pues, para aprendérselos y todo, lo escuchaba, los leía. Em, y cómo esto puede llegar a nosotros como padres, por ejemplo, a influir en cada uno de los niños o los educadores, por ejemplo, cuando le ponemos este elemento del juego porque no lo hace, podríamos decirlo, no lo hace aburrido, lo hace entretenido y Ujú. sobre todo por la edad, que hay que ser honestos y claro, los niños quieren ver cómo va a ir cambiando, qué nuevo, qué creatividad hay, qué es esto, ¿no? Y la parte de ir descubriendo. ¿Cómo nosotros como adultos podríamos tener em, este primer acercamiento, por ejemplo, con un niño que le, no le cuesta, pero no tiene esa primera,
es práctico para él agarrar un libro, ¿qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, un padre o que nos esté viendo y diga, sí, pero a mí me cuesta que lo agarre. ¿Cómo se puede, así los primeros pasos, así cuál podrían ser? Yo que más recomiendo es sentarte a leer. O Ujú. sea, los niños por imitación siempre te imitan, siempre quieren ser como tú, o Ok. sea, como el adulto Ujú. o como el papá o como la mamá. Entonces siempre el niño imita. Sí. Y la mejor forma de hacer que un niño quiera leer es sentarte tú a leer. Y de pronto van a empezar, ¿qué es lo que hay ahí que tanto le llama la atención a mi papá, Ujú. de que está ahí, o a mi tío? Sí. Y luego empiezan como a interesarse y obviamente leerles, ¿verdad? Pero es que todo se aprende por el ejemplo. Ok. Ok. Eso es lo primordial. Sí, Sí. tener una referencia, independientemente quién sea el adulto, pero que lo esté implementando o que esté llevando a los espacios, ¿no? Fíjate que yo me estoy acordando ahorita una caricatura que vi que estaba una mamá y un niño y otra mamá y otro niño sentados en una banca. Ujú. Pero dos tienen los celulares y los otros dos están leyendo. Entonces la señora que tiene el celular se da la vuelta y le pregunta a la señora que tiene el libro, ¿y usted cómo hace para que su niño lea? Ujú. Pero los dos tienen libro, ¿no? Entonces Claro. eso es el Ah, ejemplo más súper. claro. Sí, O sí. sea, ¿quieres que alguien, que tu hijo lea? Pues ponte a leer. Sí, sí, Ujú. el ejemplo, como todo, bueno, en diferentes áreas en la vida, ¿verdad? Si uno tiene Sí, la referencia, sí, claro, te va a incentivar y te va a dar la curiosidad, creo que claro. y va a descubrir, porque como niño o adolescente, puede quedar ese, bueno, ¿y qué está leyendo, verdad? O qué tanto Mm. es lo que lee al final de la tarde, o se toma el tiempo para leerlo. Pero ahorita has dicho una palabra, adolescente. A ver, el Ajá, adolescente es más difícil, ajá. pero no es imposible. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer con el adolescente es que él primero identifique qué es lo que le gusta leer. Ok. Porque muchas veces, y eso fue error en el pasado, no creo que se esté dando ahora, uno empezaba a leer un libro y Ujú. te decían, no, tienes que terminar de leerlo porque uno nunca deja las cosas a medias. Sí. Entonces, eso ya no es correcto. Es, bueno, empecé a leer este libro, no me enganchó, no me gustó, no Ujú. es para mí. Sí, Me voy a buscar otro que sí me enganche. Y claro. eso sí siempre es importante decirlo, Ujú. porque no es que tú seas una persona que deja las cosas a media. Es que si el libro no te comunica nada en las primeras 10 páginas, es porque ese libro no lo vas a leer, es Sí, mentira. Lo vas a tener ahí claro. en lista de Y espera y nunca lo vas nunca a lo va a leer. leer. Entonces el adolescente lo primero que tiene que hacer es descubrir qué le gusta. ¿Le gusta el misterio? ¿Le gusta la ciencia ficción? ¿Le gusta, no sé, el espacio y la ciencia exacta? Sí, Entonces, ¿le gusta la fantasía? Entonces, ya cuando encuentra el género que le gusta, no va a soltar los libros. claro. Sino, ¿cómo me explicas el fenómeno que fue Harry Potter? Sí, O sea, el impacto es que tuvo. exacto. Y Ujú. no fue solo de medios de comunicación, fue porque toda una generación se enganchó con la fantasía que llevaba ese libro. Claro, claro. Pero luego surge El Señor de los Anillos y Sí. luego vienen otras sagas, las de los vampiros famosos, que esas sí no las he leído porque no es lo mío. No, pero, ajá, exacto, pero ahí está. Ajá. Y entonces eso es lo que pasa, que muchas veces queremos que lea por leer, Ok. pero tiene que encontrarle el gusto. Yo me acuerdo que ¿Se acuerda el suyo? ¿Cuál fue? el mío es la fantasía. Sí, Fantasía. sí, sí. Pero me acuerdo que mi papá era loco, Agatha Christie, Ajá, misterio y todo ajá, eso, ajá. y él quería que yo los leyera. Y yo te prometo, eso no es para Y mí, o sea, trató me quizá. estresa. Traté. Incluso ya más grande traté, pero a mí me estresan esos libros porque yo quiero ya llegar al final, saber quién ¿Qué fue. pasa? Entonces no es para mí. Sí, No, 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 no es bueno, para mí. y pensé que pasa algo bien curioso porque sí, y de hecho, acá en el caso su padre trató de incentivarle, ¿verdad? Y qué Sí, bien, pues sí. pero no era el No. suyo. Pero ahí es también, y acá la tarea de los padres, de los docentes, el saber escuchar. Porque si te está diciendo, no, quizá, y tener el Sí. tiempo de evaluar, va, veamos entonces qué género podría ser o qué te llama la atención. Porque yo recuerdo uno de mis primeros libros que yo disfruté mucho es El mundo de Sofía, de filosofía, ¿verdad? Ah, Pero
A mí me gustaba cómo pues, el personaje iba indagando y descubriendo con todos los términos de filosofía básica y que lo hacían bien interesante, Ujú. ¿verdad? Entonces yo iba indagando y me llamó mucho la atención eh, eso justamente, cómo este personaje, yo me identificaba con el personaje porque iba descubriendo, Ujú. iba entendiendo, te hacía preguntas que parecían básicas, pero iban un poco más allá y todo esto. Entonces, ahí fui, ¿verdad? Pero después fui descubriendo y creciendo otros géneros, pero creo que es eso, darse el tiempo junto, en este caso, junto a los padres, los adolescentes, ver qué camino tomar, Ujú. aunque pareciera a veces un poco complicado por la edad, tal vez, porque en la adolescencia hay un montón de emociones, de cambios que le van acompañando y también desde su perspectiva. Pero por la misma razón, Ajá, el libro es súper necesario en esa etapa, porque el libro te ayuda a a escapar. ok, O sea, tú puedes tener muchos conflictos, sí, pero luego agarras un libro y ese libro te lleva a un mundo que no es el tuyo ajá, y te entras en ese mundo y tu realidad por un momento deja de ser esa ujú, y es la otra. Entonces sí es importante que el adolescente encuentre cuál es su género literario para que puedan también tener esa válvula de escape, ¿no? claro, Sí es claro. importante. Sí, porque como bien dice, se pone en el personaje, se identifica. Yo recuerdo mucho a una compañera que tuve que le gustaban las historias, em, bueno, sí, eran románticas y todo Ajá, esto, sí. pero le gustaban y yo veía que ella me platicaba con una gran emoción todo lo que pasaba, cómo iba con los personajes. Y uno se queda como, no logra entender en el momento lo que la persona está viviendo porque Ujú, está compartiendo esa experiencia, ese momento. Entonces, creo que eso es lo que permite ella, para ella, estaba viviendo y tratando de comprender todo ese mundo, pero lo estaba disfrutando y estaba ujú. ahí. Y yo creo que hasta la fecha, bueno, después me di cuenta que ella tenía un espacio donde, como un blog, donde Ajá. subía sus comentarios y Ah, sus mira, pues, resúmenes. qué Entonces me pareció interesante. interesante, ¿verdad? Porque dije, bueno, no Ujú. solamente se quedó en leerlo, sino que En después en compartirlo. compartirlo, ¿no? Sí, qué Entonces, bonito. claro, porque ahí ya va generando otro nivel, ¿verdad? Ujú, De ujú. interés y de participación también. Sí. Hoy estamos hablando de la literatura infantil y cómo podemos, como padres, cuidadores, docentes, involucrar a la niñez, impactarlo y sobre todo dejar ese querer más, seguir aprendiendo y cómo la literatura también puede generar el desarrollo de emociones, el preguntarse. Y para eso tenemos de invitada a Guadalupe Castellanos, que ella es bueno, es docente, aparte de docente todavía no hemos entrado a profundidad, pero también es escritora, editora, y que comparte sus historias con los niños salvadoreños. Y quisiera que nos compartiera justamente esto. ¿Cómo poner un balance entre la docencia y ser escritor, editora? ¿Habría algún peso de más o cada uno tiene su momento? Ay, esas preguntas. No, son dos amores. Son Ajá, dos amores que van a la par. ok, No, no hay forma de separarlos, sobre todo porque escribo para los niños, entonces no hay forma de separarlos, sí, pero sí como que uno alimenta al otro, claro. porque para poder escribir para niños hay que ver el mundo como los niños. Y para poder ver el mundo como los niños, pues a mí se me facilitó porque estaba rodeada de ellos. Y, y es un mundo bien especial. Una vez estábamos en un recreo y yo estaba cuidándolos que no hubiera ningún accidente y de pronto estaban muchas aves arriba en el cielo y me imagino que era una migración de aves, pero estaban todas dando vueltas y entonces me dijeron, mire, mire, y entonces yo la vi, pero claro, la visión del adulto es, están migrando. Y entonces se acercó una niña corriendo, así lo tengo tan grabado en mi mente, que me dijo, y están celebrando el cumpleaños de uno de ellos. Y entonces fue como, wow, ahí salió una historia, no la he escrito, Sí, pero esa visión sí. es súper importante para poder escribir para ellos, porque claro, uno de adulto ya no mira un cumpleaños de pájaros. Pero No lo vas a ver nunca. no, y en ella estaba
clarísimo lo que estaba pasando. Sí, pues sí, los vio tan felices dando vueltas que dijo, están en un cumpleaños. Yo creo que hasta se los imaginó bailando una Ya partiendo canción. pastel y todo Sí, después. Y, sí. y es justamente de lo que quiero partir, es cómo nace esa creatividad. Ya un poco me lo está diciendo Ah, entre sí. líneas, porque tratar de entender esa perspectiva de la niñez lo hace poder escribir, pero quisiera que nos compartiera cómo logra usted, en este caso, hacerlo. Bueno, llegué allá por mis entas. Ajá. No, lo voy a decir bien. Llegué por mis 40 Ok, y en los 40 yo creo que algo pasa. Ahí como que te das la vuelta y dices qué he hecho con mi vida y qué voy a hacer de ahora en adelante. ok. Entonces fue como un momento de inflexión en mi vida que yo dije, aquí yo soy más que mamá, soy más que maestra, soy más que esposa y que, o sea, me gusta escribir y vamos. Y vamos, y en esa época no había mucha persona que escribiera para niños en El Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, solo me acuerdo que había muy buenos referentes de poesía para niños. Ok. Entonces fue como, bueno, lancémonos. Y me acuerdo que el primer libro fueron 1000 libros y después los vi y dije, oh, ahora tengo que vender estos libros. Pero gracias a Dios los vendí Qué y bueno. bueno, ese fue el inicio ya más de 15 años de esta gran aventura que me ha Sí, llevado a estar hasta aquí donde estoy ahora. genial. Y parte importante es que autora colaboradora en la libreta de Crecer y Crear Juntos, Imagina y Diviértete, parte también del libro Crecer y Crear Juntos del Ministerio de Cultura de El Salvador. ¿Cómo se siente ser parte importante de este proceso que aporta al desarrollo de la lectura de los niños y sobre todo poder dejar sus conocimientos en No, es esta... que se siente un gran agradecimiento. Ujú. Yo creí que me ibas a preguntar cómo llegó ahí y te voy a decir cómo llegué, soñando, Ok, soñando porque yo decía, algún día voy a estar ahí, ajá, algún día me van a publicar y ese día llegó. Me acuerdo que nos reunieron a todos y fue como, miren, necesitamos textos ad honorem, que no sé qué. Y yo dije, no me importa, o sea, no me paguen, aquí está todo, porque yo lo que quería era estar ahí. genial. Y realmente el sueño, al menos el mío, era en ese momento, ¿verdad? Era llegar a más niños, a más niños. Ahora ya llego a Ya muchos llegan muchos niños, niños, gracias a Dios. Y ahora mi sueño es que otros logren llegar a más niños, ¿no? claro, Entonces sí, estamos ahí trabajando en la editorial El Salvador, sí. publicando otros autores de literatura infantil y de literatura para adultos y esperamos, esto es un sueño, crear una serie solo para adolescentes, Genial, genial. porque necesitamos también, no tenemos que descuidar a nuestros Sí, adolescentes, a sí, sí, nuestros jóvenes, que también necesitan lecturas que los alimenten. claro. Yo siempre digo que, bueno, eso creo que lo dicen mucho, que el libro es un alimento, Sí. pero es verdad, el libro es el alimento del alma. Sí, Entonces, y de tu mente, ¿no? Pero más que todo el alma, porque te hace sentir cosas. Entonces, sí es importante que no descuidemos que hay una juventud que está buscando leer. Si tú exacto. vas a la Vinaes, Sí, siempre hay jóvenes leyendo. sí, los Mira, encontrás. en el nivel donde están las mangas y los cómics, o sea, Sí, los adultos podemos decir, no, eso no es claro, es un género. es un Y ahí género. siempre hay jóvenes leyendo. Entonces, es importante no descuidarlos y siempre la literatura para adultos, ¿verdad? Pues ese Claro. es el sueño. Sí, y fíjese que menciona como un sueño de poder estar, obviamente, con trabajo, con dedicación, generando ideas, historias, ¿no? Pero algo importante es saber entender el impacto que puede generar también, porque usted quería compartirlo, lo ha logrado. Y hoy como editora, eh, un nuevo reto, pienso, es atraer a los nuevos jóvenes, talentos, escritores que Ah, se sí. involucren a esto. ¿Cómo es esta tarea? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo visualiza? Yo espero lograr hacer talleres el próximo año para enseñar a escribir, Ujú, ¿verdad? Porque bueno, mira, es que es un tema bien complejo porque también a veces las personas quieren escribir sin leer y eso no se puede. claro, O sea,
para poder escribir tienes que leer mucho. Y eso es porque al ir leyendo vas alimentando, bueno, hay algo que se va quedando en tu inconsciente y vas Totalmente. alimentando como ideas, cómo narrar, cómo lo contó aquí, cómo lo contó allá. Ujú. Entonces, es necesario. Tienes que leer mucho para poder escribir. Pero también hay herramientas y hay como técnicas que te pueden servir para hacer mucho mejor tu historia, ¿no? Entonces, sí, tengo en proyecto, pues, poder realizar algunos talleres, siempre a partir del Ministerio de Cultura y con el apoyo de la Biblioteca Nacional, para Claro. poder, enseñar a otros, porque es necesario. Sí. Hay mucho joven y que quiere aprender que quiere escribir, Ujú. pero no tiene las herramientas. Sí, las herramientas y en algunas ocasiones los espacios también para pues ser apoyados y creo que se pueda ir dando ojalá con el proyecto y que me parecía importante la pregunta porque por ejemplo yo veía a muchos de mis compañeros en la universidad y estaban incentivados, motivados, algunos tomamos carreras diferentes Ujú. y en la comunicación es bien amplia, ¿no? Podemos estar aquí, que estamos en un podcast, podemos estar en radio, en televisión, otros son escritores y tenían esa ilusión. Entonces creo que es eso, incentivarlos a seguir tocando las puertas porque como bien dice, pues soñar y como no cuesta, pero hay que Hay trabajarlo que también. trabajarlo, Hay que sí. trabajarlo, ser constante y quisiera que nos compartiera para ir cerrando, que vamos cerrando el programa, las recomendaciones que podría darle a los padres para incentivar la lectura en la primera infancia. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta sí o sí si queremos incentivar la lectura en los niños? Bueno, creo que, bueno, ya dijimos que una es leer. Claro. Creo que otra muy buena recomendación es irle haciendo al niño una biblioteca en su cuarto o en alguna parte de la casa. Como dije, no tienen que ser libros caros y comprados, ¿verdad? Sino que pueden ir armando libros, pueden pedir libros en las diferentes bibliotecas del país. También sería muy importante eh, entender que el niño tiene una opinión también. Entonces, cuando se va uno a buscar un libro para el niño, o sea, no eres tú el adulto el que va a decir qué va a leer o qué no va a leer. El niño puede ir y elegir, Claro. pero con eso hay que tener un poquito de cuidado porque muchas veces hay editoriales que lo que hacen es poner como lucecitas y lentejuelas en las Ujú. portadas porque saben que eso le llama la atención al niño Ok. y el niño va a querer el libro que brilla. Pero muchas veces el libro que brilla no alimenta realmente. Y creo que lo mencionábamos también, que fuera de cámara, que así como tú puedes comer chucherías, pero no te alimentan, de la misma manera, pues puedes darle al niño un libro que no le va a contar la historia mayor cosa. Ok. Entonces también uno tiene que tener como el cuidado de saber que si quiere chuchería, pues démosle chuchería, pero Ujú. también démosle a la par un libro que realmente sea bien editado, mira, es un tema bien difícil, pero si tú vas leyendo los libros de los niños, Sí. tú te vas a ir dando cuenta. El Ujú. libro que alimenta es el libro que le permite crear en su mente, le permite que es cercano a él y que le permite opinar y Preguntarse, ¿no? preguntar y que la historia sea una historia como para su edad, ¿no? De acuerdo. O sea, cercana a él, Cercano. cercana a él. O sea, yo no le voy a hablar al niño no sé, de naves espaciales cuando lo más cercano que tiene en ese momento es, no sé, te lo digo por decir, el supermercado, por ejemplo. Ok. No es que sea un tema mejor que el otro, pero sí, uno tiene que aprender a conocer a sus hijos también. De acuerdo. Qué les gusta, qué no les gusta y leer realmente La referencia, ser la referencia también. ser la referencia realmente. De acuerdo. ¿Cómo esto, para ir cerrando con las últimas preguntas, ayuda a construir una sociedad más sensible, más creativa? El libro, la lectura lo permite. ¿Es así? Nos permite ser Sí, más sí, sí. sensibles desde niños y lo vemos y después de adultos vemos resultados como estos. Sí, claro, es que mira, con los niños estamos construyendo el futuro, ¿no? Ujú. Y es bien importante la lectura, como lo mencionábamos antes, en el sentido de que
te vuelves más empático porque tú te pones en los zapatos del protagonista. Ok. Y también sí es verdad la cosa de que viajar te permite conocer muchos lugares, porque, o sea, sin moverte. Entonces sí siento yo que es bien importante también las partes de la emoción de los Claro, niños. Cuando un niño tiene una emoción muy fuerte y no sabe cómo por dónde canalizarla, a veces un libro te ayuda más, genial. 1000 veces más, que estarle diciendo, mire, no se enoje, mire, cálmese. No, nada, le das un libro que habla sobre el enojo y el niño se le pasa el Ah, enojo porque el protagonista del libro también se enojó. sí, Y entonces él, ¿qué hizo cuando estaba enojado? Ah, ok. respiró profundo y qué sé yo, qué Sí, más. Entonces, a veces los papás nos desgastamos sí, diciendo cosas cuando un libro lo soluciona mucho más. El libro tiene poder en el niño. genial. Ujú. Muchas gracias, Guadalupe. La verdad que por compartir la experiencia, las historias que son bien enriquecedoras, que nos permiten conectar y entender cómo la lectura nos puede ayudar en diferentes aspectos emocionales, aspectos que involucran los vínculos familiares o los vínculos sociales que en muchas partes o vemos en la actualidad se pueden ir perdiendo y la lectura fortalece estos aspectos. Gracias por compartirnos también parte de su carrera, que le deseamos siempre éxitos y que vamos a ir viendo más libros. Yo estoy seguro de lo que vienen, los nuevos proyectos, así que gracias por compartir este espacio de Creciendo Juntos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Genial. Nosotros finalizamos este episodio para que usted lo tome en cuenta, cómo la literatura infantil puede llegar a impactar al niño, a la familia, al padre, al educador, cómo podemos involucrarnos y cómo puede generar cambios positivos, no solamente en la primera infancia, sino que los vemos resultados en la adolescencia, en la adultez, para que podamos construir una sociedad más creativa y más sensible. Finalizamos este episodio de Creciendo Juntos. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós.